La tensión que está viviéndose en Israel es bastante preocupante y ha empezado a llegar a unos niveles que ya la comunidad internacional no se puede creer. De hecho, se habla de una suerte de desmoronamiento, de colapso interno dentro de la comunidad en Israel. Y es que resulta que ahora han empezado unas protestas en contra de los propios gobernantes, de los propios funcionarios en Israel, por lo que ha sucedido con los 3 rehenes que fueron abatidos por las propias fuerzas de Israel. El dato, resulta que estaban básicamente con el torso desnudo y tenían palos con una tela blanca en señal de rendición. Sin embargo, sucedió lo que pasó. ¿De qué se trata este nuevo colapso y cómo ahora la comunidad está en contra de los propios gobernantes en Israel? Vamos a comentarlo. Cientos de manifestantes se han congregado el día de ayer en la noche en Tel Aviv para protestar tras el fallecimiento de los 3 rehenes de Israel que fueron abatidos por error por las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. Fuera del Museo de Arte de la ciudad, en la que se conoce como la Plaza de los Rehenes, los manifestantes portaron pancartas y velas antes de marchar hacia una base militar para pedir al gobierno de Israel que negocie un acuerdo para la liberación del resto de personas que permanecen secuestradas por Hamás y que no se dé este tipo de escenarios. La frase "tráiganlos a casa" es el mensaje que está siendo escrito en las pancartas con imágenes de los rehenes que han sido capturados hace ya 70 días. Sin embargo, las autoridades de Israel afirman que la presión militar es la única forma de traerlos a casa, aunque, como hemos comentado, la situación es bastante diferente. El incidente, calificado de trágico por el propio ejército de Israel, añade presión sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu, que previamente, en una reunión precisamente con los rehenes que habían sido liberados, dijo que bueno, en realidad esta situación de los rehenes no es pues la prioridad y que tenían que avanzar contra Hamás. Sin embargo, en esta situación, él mismo ha tenido que retroceder y decir que, bueno, siente pues un profundo pésame por lo que ha sucedido y que está manteniéndose en contacto con las familias. Ahora, en lo que más llama la atención es que se han empezado a hacer investigaciones porque, oye, la primera noticia que se tenía es que los habían confundidos con algún tipo de amenaza y decidieron abrir fuego, pero resulta que las 3 personas no tenían ni siquiera nada en el torso, tenían el torso desnudo y estaban con banderas blancas, solicitando una suerte de mensaje pues de rendición o de que estaban en un escenario en el cual ellos no estaban armados. Y claro, aparentemente esto le pone más leña al fuego con respecto a lo que ha sucedido. En declaraciones al programa News Short, el propio Hersh, que en este caso es el portavoz de las fuerzas de Israel, el coronel Richard Hersh, ha afirmado que están investigando en profundidad lo que pasó, pero ha descartado que incluso se haga algún tipo de castigo a los soldados que abrieron fuego. Y esto es bastante preocupante porque una de las respuestas de Benjamín Netanyahu es que esta es una tragedia insoportable, pero que, por si acaso, van a seguir con los ataques. Y esto ya empieza a llamar la atención, sobre todo porque no hace mucho salió el Frente Qatar a decir que se estaba negociando algún tipo de tregua adicional para el intercambio de rehenes, para que este escenario no se vuelva a repetir. Sin embargo, la respuesta de Benjamín Netanyahu no ha sentado nada bien a los aliados, a Occidente y a la propia población en Israel. Recordemos, además de todo esto, que no hace mucho, lo hemos comentado en anteriores videos, también se cobró la vida de un funcionario francés. Y en este caso, él estaba dentro de una zona civil y recibió pues un ataque por parte de las fuerzas de Israel. Y este escenario todavía sigue siendo investigado. El colapso interno del cual hablan algunos es más bien una crisis política que se está viviendo en Israel por la forma en la que Benjamín Netanyahu ha decidido ejecutar su propia estrategia, incluso desoyendo a Estados Unidos. O al menos, esto es lo que dice la Casa Blanca. La corporación estatal rusa Rosatom, líder mundial en el sector de la energía nuclear, ha negado en un comunicado la información de los medios en las cuales se dice que ellos están planeando suspender el suministro de uranio a la Unión Europea y ha afirmado que seguirá cumpliendo plenamente sus obligaciones contractuales. Previamente, la agencia estadounidense Bloomberg, citando a fuentes informadas, había comentado que la empresa Tenex, que forma parte precisamente de Rosatom, había advertido a sus clientes estadounidenses de que las autoridades rusas podrían prohibir preventivamente las exportaciones de uranio a Estados Unidos si los legisladores de Washington imponen un embargo a sus importaciones desde el 2028.
Dicen entonces que Tenex refuta completamente la información incorrecta que los medios estadounidenses han empezado a decir sobre alguna suerte de advertencias de una posible prohibición preventiva de suministros de uranio enriquecido a Estados Unidos. Ni la propia Tenex ni sus filiales han hecho tales notificaciones a sus clientes extranjeros, terminó señalando el comunicado de Rosatom. La empresa aseguró que valora mucho la confianza de sus clientes extranjeros y considera absolutamente inaceptable cualquier especulación sobre cuestiones en las relaciones bilaterales. Una nueva estrategia aparentemente, no necesariamente de algún medio de comunicación, sino del propio Estados Unidos, para generar distanciamiento, a pesar de que precisamente el gobierno estadounidense, en plena carrera, en plenas sanciones, en plena guerra con Ucrania, ha decidido comprarle cantidades récords precisamente a Rusia. En otro punto debemos comentar que diferentes expertos y sobre todo funcionarios de Francia han empezado a ir en contra de Ucrania y dicen que el ingreso precisamente de la administración de Volodymyr Zelensky a la Unión Europea va a significar la muerte de las industrias agrícolas francesas, así como lo escuchan. Esto lo ha comentado básicamente la derecha francesa, más específicamente la vicepresidenta de la derecha francesa Reconquista, Marion Maréchal. Ella misma ha dicho entonces que con cualquier nueva forma de ampliación, ya sea en Ucrania o no, esto va a ser un error. La peculiaridad de Ucrania es que es un gigante agrícola. Su integración en la Unión Europea significaría el final de la industria agrícola francesa, terminó declarando en el canal de televisión LCI. Y con esto se suma un nuevo país que está en contra de la inclusión de Ucrania dentro de la Unión Europea. Un escenario bastante complicado si tomamos en cuenta, además de todo esto, que previamente otros países, y ya no solamente Hungría, estaban en contra de las negociaciones de Ucrania dentro de la Unión Europea, a pesar de que éstas se han fijado y no han dado un resultado. De hecho, el propio presidente francés, Emmanuel Macron, había previamente salido al frente a decir que si se intentaba hacer que Ucrania se una a la Unión Europea, ese proceso iba a durar bastantes años. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.